Gracias a Dios por su presencia, por su misericordia, por darnos el privilegio de haber conocido su bendita palabra. Maravilloso es su nombre. Gloria sea a su nombre para siempre. Bueno, ya la ciencia está despertando, la conciencia está mejorando y ya casi podemos salir a las calles. Ya yo el domingo salgo de todas maneras. Espero en Dios que tenga mucha bendición. Y los que han salido conmigo, pues, si quieren ir, simulamos poniéndonos el tapabocas, pero no para no hablar, sino para llevar la idea de lo que nos dicen y para de pronto puede servir de prevención. Pero el que tiene que ponerse el tapabocas es el que ya ha caído en el horror del virus ese terrible que tiene estresado y bueno, una situación difícil a muchos que no tienen al Señor y que entonces no tienen el gozo de la salvación. La Biblia dice que en las buenas y en las malas estamos felices porque tenemos al Señor. En todo momento estamos bendecidos si tenemos al Señor y si le creemos, porque la palabra nos habla de su bendición. ¿Cómo llega la bendición? No sé. ¿Cómo le llegan los mangos a un palo de mangos? Uno no sabe. Uno no se sienta ahí a esperar a ver que el palo produzca mangos y se pone a mirar para el árbol a ver cuando se cae uno o cuando está maduro para subirse y cogerlo. No, eso Dios lo declaró así y así mismo declaró a su iglesia: no os dejaré ni os desampararé. Por nada estéis afanosos. Estáis siempre gozosos. Esa porción de la Biblia allá en Filipenses para mí es una bendición muy grande, muy grande. Vamos a leer una porción de la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 7, del versículo 6 al 11. Dice la Escritura: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, y de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, gloria al Señor. Con esa carta los había contristado. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Amén. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte.
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Bien, yo a veces me siento, termino un mensaje y como que me redargullo y digo, ¿sería que está bien lo que dije? ¿Sería que estaría bien lo que hablé? Pero yo le doy gracias a Dios porque lo que el Espíritu me diga, eso lo digo. Aunque todos tal vez piensan o pensamos igual, que es que lo que yo digo es porque el Espíritu me lo dijo. Pero yo clamo a Dios que ya que me dio la oportunidad de predicar el Evangelio, lo haga con el alma, con todas las fuerzas de mi corazón. Lo haga de verdad, redarguyendo a los corazones de las personas, de la congregación, de la iglesia. Y lo hago con fuerza, con alegría. Y yo sé que mucha gente se contrista por ello. Mucha gente cambia de iglesia. Dice, no, el hermano redarguye mucho sobre algo. Y es que la verdad es cuando a uno le tocan la llaga. ¿No ha visto que si uno tiene una mano lastimada, llega alguien a saludarlo y le aprieta esa mano? Y uno pega el brinco. ¡Ay, hermano! Todos los golpes van a la herida. Todos los golpes van a donde uno tiene algún problema. Todos los golpes van van al lugar donde uno está porreado. Y yo oigo muchos mensajes. Todos los días oigo cantidad de mensajes. Y les digo una cosa, me pongo a hacer el enlace entre uno y otro mensaje y veo que lo que yo digo es del Espíritu, que el Señor me ha puesto palabra para llegar al corazón, al fondo, no palabras técnicas, que hay hombres muy filósofos, muy técnicos para predicar, y mujeres. Hay otros que hacen tanto ruido que quiebran el púlpito. Hay predicadores que uno no los puede invitar porque si el púlpito no es de acero, se lo dañan, se lo quiebran. Pero entonces, ¿por dónde está la verdad? ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y yo he estado analizando mucho todos los temas, las cosas, y Dios me ha hablado que no use temas para entretener a la gente, que no les va a gustar a muchos, que muchos se van a enojar, que se van a ir donde uno que canta, que habla muy lindo y canta muy lindo. Yo no quiero ni hablar lindo, ni cantar lindo. Quiero llegar al corazón de las gentes. Por eso la iglesia que tenemos actualmente, los sobrevivientes que tenemos son exactos. Personas que de verdad cambiaron, gozosos,
bendecidos. Y a mí me alegra mucho eso, porque hay cambio, hay radicalidad, radicalidad. Vea, profesionales como el hermano Jaime González y, y la esposa de él, Sandra Morales, y son personas profesionales, pero siempre hablan de esa legalidad, de esa realidad del mensaje, que debe ser así, o todo o nada, como decía el fulano por allá. Y en el Señor es todo sí o todo no. ¡Qué bendición! Y aquí Pablo sabía que en muchas partes lo golpearon. Por allá no recuerdo, en Hechos de los Apóstoles 17, él fue a predicar y en un principio los iban a adorar. Y a lo que él no permitió, entonces lo golpearon y lo dejaron como muerto. ¿Por qué Pablo no usó la técnica de distraer a la gente, de hacer dramas? Y así la gente quedaba contenta, quedaba distraída, pero no quedaba convertida. Y aunque lo golpearon, le aporrearon fuertemente, él estuvo gozoso. Lo sacaron como muerto para allá, afuera de la ciudad, y él se sacudió la ropa porque iba de parte de Dios y salió contento. Y él no se fue llorando de ese pueblo. Que yo no vuelvo allá porque allá me maltratan, allá me tratan mal, ¿no? Allá de pronto me aporrean, de pronto me matan de verdad. No, él gemía por las almas, por salvar las gentes. Y a eso era que iba a lugares donde no querían verle, no querían oírle. Esto fue en Iconio. En Iconio. Y es increíble, pero él seguía predicando gozoso. Y aunque lo habían aporreado, Hechos 4, 14, 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Cuando empezaron a ver los milagros, las señales, porque mucha gente va a las iglesias es por los milagros, a ver milagros, a pedir el regalito, a pedir la sanidad. Y el propósito no es sanidad. El propósito no es recursos económicos. Porque cuando uno tiene esos intereses, déjame decirles que el corazón está extraviado. Lo que uno tiene que buscar es la salvación y la coinonía de la iglesia, la unidad de la iglesia. Leamos este pasaje en Hechos 14, 18. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, no solamente a Pablo, sino a otros. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
maravilloso. Yo medito mucho en los mensajes que el Señor me coloca. Medito mucho y he aprendido. Y más que todo ahora, en este tiempo en que estamos muy retenidos en la casa, yo escucho el mensaje de uno, escucho el mensaje de otro, y escucho el mensaje de otro y de otros, y tomo un balance. ¿Qué es lo mejor? Yo puedo, con la homilética que sé yo, porque yo estudié homilética, yo estudié homilética en el Instituto Bíblico y estudié hermenéutica y doctrinas bíblicas y muchísimo. 60 materias hice y entonces tengo buen conocimiento, pero mi propósito es salvar la gente, salvar las personas, llevar las gentes a un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. No hay otro propósito, sino salvar las almas. Y entonces estuve estudiando esta alegría que sentía Pablo con los que se había ganado, los que estaban en otros pueblos predicando o hablando el mensaje. Y cuando venían, él se alegraba y se alegraba la iglesia con los egresados, con los sanados, con los liberados. Venían y aquí está hablando de la llegada de este hermano en el versículo 6 del capítulo 7 de Segunda de Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Está hablando aquí ahí está hablando del que siembra mucho, recoge mucho. El que siembra la palabra abundantemente cosecha, tiene que recoger. Pero en el 2 de Corintios capítulo 6 nos dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo se había ganado a Tito y la iglesia reconocía a Tito. Toda la iglesia estaba gozosa con la venida de un hermano que se convirtió al Señor y que era fuerte, que era un hombre que alentaba a los demás. Era un hombre que estaba dichoso llevando el mensaje. ¿Y cuál es el propósito de nosotros al predicar el Evangelio? Que hayan gente salvadas. No es que no, hay gente que viene de los Estados Unidos y dicen, no, por allá yo prediqué en varias iglesias. ¿Pero qué sucedió? No, que me dieron una ofrenda en dólares. Ah, no, eso está muy bien. Eso está muy bueno. Recoger platica, aprovechar el sacrificio en el Calvario para recoger platica. No es correcto eso. No. Yo dije, no, a mí me invitaron a predicar y por ahí me recuerdo una ofrenda y vine con unos buenos dólares. Yo no sueño en eso. No deseo eso. Deseo ver la gente convertida. Y cuando alguien se convierte, hay un gozo muy grande, como lo están mostrando aquí los apóstoles. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado
en cuanto a vosotros. Es decir, los unos consolaban a los otros. Y hay una unidad, ahí donde está la iglesia, que es el pueblo de Dios. Amén. El pueblo que se ama. Bendito sea su nombre. Y con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro regocijo, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. La alegría de Pablo viendo la gente convertida, hasta anhelar ver a los otros con llanto, con llanto. Qué bueno, yo me gozo mucho en la iglesia Centro de Alabanzas porque hay una armonía, una entrega, un amor de los unos por los otros. Cuando nos encontramos, nos alegramos mucho. Con el hermano Julano, el otro, los que se vinculan al mensaje, el corazón se alegra. Amén. Porque sabe uno que los frutos son buenos, que son nuestros amigos, nuestros hermanos. Hay otros que no se pueden conectar ahí, que nos han informado que nos escuchan hasta bastantica gente y no se pueden conectar. No se pueden conectar ahí con nosotros, pero sabemos que están ahí, que son frutos buenos, frutos maravillosos que Dios nos ha dado. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto, gran afecto, y que no es un afecto así de saludito, el besito en la no solamente eso, es asombroso el cariño, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué verdad tan grande cuando uno tiene un hijo espiritual y se lo encuentra o lo llama o le dice, hermano, usted me llevó a los pies del Señor, estoy bien, estoy gozoso, estoy feliz. Yo me encontré ayer con una persona que cuando estaba haciendo una gestión, me encontré con una persona que me dijo, hermano Manuel, ¿se acuerda cuando yo estaba en las calles? Yo pues tenía la idea porque uno le habla a la gente y no tiene la capacidad de recordar a cuánto les habló, a cuánto les predicó. Y dijo, yo estaba en las calles y estaba sufriendo mucho para los alimentos, pero en las predicaciones en el Parque Bolívar yo me convertí y andaba con una cantidad de mercancía que anda vendiendo. Es asombroso y eso le hace saltar a uno el corazón de alegría. Y es respeto de ese hombre hacia mí. Hermano Manuel, y bueno, y quisiera como quedarse hablando. Y le dije, qué bendición, cuando abramos allí, le esperamos. Dios te bendiga. Pero da mucha alegría de indigente, de estar aguantando hambre, durmiendo en el Parque Bolívar por ahí, a un comerciante. Y de ahí para el cielo, hermano. ¡Qué bendición tan maravillosa! Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿cuántos se han entristecido porque les
les habla a uno la palabra y dice, pero ¿por qué me la dedicó a mí? Que no tiene más mensaje el hermano Manuel. Y algunos se han ido. Dicen, no, es que usted me las echó, hermano. O le dicen a la gente, no me lo dicen a mí de frente. Y no, es que el hermano, uno va allá y empieza a echarle retajilas. Empieza a avergonzarlo. Empieza. Y es que ellos no tienen deseo de arrepentirse. No tienen deseo de arrepentirse. Vuelvo a leer el versículo, porque aunque os contristé con la carta, o sea, con la palabra que él les escribía, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté. Uno se duele. ¿Cómo sí que se fue a la iglesia por allá para donde Ronaldinho Charalá? Que porque allá sí, y uno se aflige un poquito o se aflige mucho. Pero la palabra queda sembrada y póngale la firma que no regresa vacía. Hay gente, muchos de los que están alejados, que dicen, no hay doctrina, perdónenme que diga esto, lo debían decir ellos aquí, no hay doctrina como la del hermano Manuel. Claro que hay hombres grandes, hombres tremendos, que predicaron con el alma y con una doctrina al estilo de Spurgeon, que es tremendo. ¡Qué bendición! Da mucha alegría eso. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay un hermano, Mario Arias, que hace unos días les conté que nos invitó a Sandra y a mí a un hotel muy lujoso que yo yo no me siento, pues me sentía alegre por la compañía de ese hermano que me invitó allá. Y él dice, va, yo busco los mensajes suyos, porque usted sí dice la verdad. Y por ahí lo tenemos escuchándonos hoy también, gracias a Dios. Bendigo a ese varón, que esa fe de él sí es de las verdaderas fe. Tremenda fe. Y me gozo con que hayan personas que de verdad siguen la palabra en una forma radical, no por los borditos, sino que van derecho es hacia la bendición, van derecho es hacia el cielo. Aleluya. Dice el versículo 10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Mire, lo que acabo de decir no lo recordaba que está en este versículo y lo acabo de decir. Mire, vuelve y lo vuelvo a leer. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Maravilloso. Yo por eso soy duro, pero no para herir, sino forzando a la gente al arrepentimiento, a un encuentro real con el Señor. Yo en la calle, alguien me juzgó, es que usted sale a insultar a la gente. Un pastor que me quiere muchísimo, pero en un cajón de madera, que está muy de moda por ahí en otros países. Entonces él dijo eso y yo, ¿cómo? Yo salgo con el alma a gritar que Cristo vive, amén, que se acerquen a Dios, que Él es el sanador, el libertador.
Y es terrible, pero siempre hay enemigos. Hay gente que se gana las personas con risitas, con cositas, con cosas elementales, alegrándole el corazón a la gente. No, yo sé que le quebranto el corazón a algunos y hasta me llegan a aborrecer, pero yo los sigo amando y sigo orando por ellos. Yo lo sé. Eso es maravilloso, porque la tristeza, ¿qué es? Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿A quién le gusta que le hablen sobre una cosa que está cometiendo? Lo más seguro es que va a decir, usted me está juzgando. Usted me está juzgando. De que no hay que arrepentirse. Vuelvo a leerlo bien. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. La tristeza que causa cuando alguien le dice a uno la verdad. Hombre, yo escucho muchos predicadores, pero no es para imitarlos, para saber cómo se ganan la gente. Por ahí yo estaba escuchando un poquito, alguien me vio escuchar un poquito en una entidad que piden pues con muchas, y ellos hacen una labor muy grande a nivel mundial. Pero la forma en que algunos pedían, porque esta vez como que cambiaron, mejoraron el sistema, era muy brusca. Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que toca a los creyentes para dar. No hay que forzarlos prometiéndoles sanidades, prometiéndoles riquezas. No hay que hacerlo. Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo y leo este versículo. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Miremos ahora el 2 de Corintios capítulo 2, del 2 al 4. Maravilloso es el Señor. 2 de Corintios capítulo 2, del 2 al 4. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? ¿No le parece? Una iglesia que está esperando que uno le dé palabra para alegrarse, para bendición. Y esto resulta que sale uno con un mensaje que contrista a la persona. Y ahí me encanta este pasaje. Me gusta mucho. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Yo aflijo a los que amo, a los que han puesto su confianza en que los mensajes los van a fortalecer, los van a ayudar, van a ser de bendición. Entonces, si yo los aflijo, si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé.
parece como difícil, pero es una hermosura. ¿Quién es el que lo alegra a uno? Sino aquellos a los que uno contrista para arrepentimiento. Esos son los que lo alegran a uno. La alegría del líder, del pastor, del misionero, del evangelista, es la gente que Dios le ha dado, que Dios le ha puesto para guiarlos, para dirigirlos. Entonces, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Ahí está para que vea esa hermosura, para que lo analice. Hermoso. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue yo tenga, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me hubiera gozado, confiando en vosotros. ¿Lo entendemos? Él llega al lugar donde está la gente que él ha podido llevar a los pies del Señor. Y entonces, como los contristó por carta, les mandó una carta muy pesada. Entonces, él dice que ¿quién lo va a alegrar ahora? ¿Quién es el que lo...? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. La alegría de nosotros son nuestros hijos espirituales, los que Dios le permitió sacarlos de tinieblas, de oscuridad, de mentiras, de engaño. ¿Quién es el que le da la alegría? Es un gozo cuando uno se encuentra con los hermanos. Por eso la apertura de la iglesia es buena, porque poder estar cerca y abrazar a los hermanos, aunque los otros, los que no pueden venir a estar en la iglesia con nosotros, están en otro lado, pero están oyendo nuestros mensajes y estamos enlazados en el amor de Dios, en Cristo Jesús. Porque es asombroso que cuando alguien recibe al Señor, empieza a amar a aquellos que lo ayudaron a llegar al Evangelio y amar a los que están en la misma circunstancia, que se encontraron en el lugar, digamos la iglesia o algo así, pero que son amados de Jesús. Y el amor de Dios nos constriñe, nos une. El amor de Dios. Dios me libre de una iglesia, de yo reunir un montón de gente, porque sería muy difícil uno pastorear más de 100 personas a la vez. Pastorearlas por la radio está muy bien, pero pastorearlas en un lugar ni se conocen, ni se distinguen, ni yo imagino que no pueden pararse en la puerta a saludar, porque ¿cómo van a saludar 100,000 personas? 50,000, 20,000, 10,000. Se le acaba la mano, se le agota la mano. Bendición esa cuando hay líderes que han ganado muchísima gente. Pero hay un amor especial en los que estamos en una congregación pequeña. Y de esa congregación pequeña se deriva hasta los hogares, las empresas donde ellos trabajan, los lugares donde ellos trabajan. Se extiende. Eso es maravilloso. Es muy lindo. Y se va extendiendo el amor a la vez. Porque yo me he encontrado con gente que no conocía. Y hermano, yo me convertí con un mensaje como esta semana, el hermano.
en un mensaje en el Parque Bolívar, en el parque, en el sector del colombiano, en el Parque Nutiara, en el Parque de Berrío. Y hay una cosa muy linda que cuando nosotros llegamos a predicar al pasaje de la Bastilla, eran muchos tirados ahí borrachos, otros enguayabados. Y cuando estuvimos la última vez, ya no había de pronto sino uno por ahí escuchando. Pero ya no había esa situación tan lamentable. Que yo todos los días oro con mucha entrega por la obra en el pasaje de la Bastilla, en el Parque de Río, Parque Nutibara, sector del colombiano donde están los acoleritos o estaban, y Parque de Bolívar. Lo hago todas las noches, oro por ellos y por los benefactores. Todas las noches, uno a uno, clamo a Dios que esas bendiciones se les multiplique, que ese corazón de amor, de comprensión, se multiplique y se bendiga, haya mucha bendición en esas vidas. Tremendo. Y es algo que es inexplicable. Es inexplicable. Cómo Dios, en los momentos difíciles, yo oigo quejarse muchos líderes, que qué va a pasar, que esto se va, que es por allí. Y yo le digo al Señor, Señor, acuérdate de bendecir a los benefactores. Amén. Acuérdate de ellos, prospéralos y sígueles dando ese corazón de dadivoso para ayudarnos. Pero no hay ninguna cosa rara de que yo vaya a pedir. No, Dios toca esas personas y sé que están bendecidas. Tengo un testimonio. Un benefactor, Manuel Londoño, lo digo porque él es muy amigo mío y es un hombre que ama la obra también. Y el hombre empezó con un tallercito haciendo sillitas o haciendo cositas metálicas y fue creciendo. Y en una de las veces de las donaciones que él da, él me las coloca por el banco, pero me dijo que fuera hasta allá. Y yo dije, bueno, estoy un poquito enredado, pero voy a ir. Él dice que vaya por la ofrenda allá, pero fui y me entró a la empresa maquinaria de 50, 60 millones cada máquina. Muchas máquinas. Me dijo, lo hice venir para que vea lo bendecido que estoy, que yo sé que sus oraciones han llegado a lo alto. Y yo me alegro mucho porque es gente muy noble, gente dadivosa, gente muy, muy extraordinaria. Con esto lo que quiero decirles es que no tema. Dios de algún lado enviará el socorro. De algún lado Dios te envía lo necesario y mucho más. Amén. Y mucho más. ¡Qué bendición! Es maravilloso nuestro Dios. Versículo 3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza
de parte de aquellos a quienes de aquellos que me debiera gozar, confiando en vosotros todos de que mi gozo es el de todos vosotros. Cuando uno llegar donde personas que, que llegaron a los pies del Señor, pero que uno tuvo que decir algo, que yo no tengo que escoger el mensaje para decir, no voy a lastimar a nadie, porque entonces se me merman los recursos. No, yo no tengo cuidado de eso, porque mi papá es el que mueve a las gentes. Mi papá es el que mueve los recursos. Mi papá es el que da la paz. Y la palabra, aunque contriste a alguien, es para arrepentimiento. El que no recibe la exhortación o el mensaje, se va a otro lado, a uno le causa mucho dolor, pero ahí no hay más que orar por él o por esa persona. El versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, para no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Quién va a rechazar un hijo? Hay hijos espirituales que han caído o que han menguado. Yo no sería capaz de aborrecerlos. No. Como una mujer ama a su hijo de las entrañas, así Dios nos da el amor que sale de las entrañas por aquellos que un día brillaron y que aflojaron o que cayeron. Pero no, me acuerdo de la parábola del hijo pródigo, que el hijo dijo, me voy, denme lo mío, denme lo mío. Y pidió toda la herencia y se fue. Pero el papá quedó mirando en la ventana, mirando, creo que era como una finca, lo que ilustra la escritura, y él lo vio ir y fue doloroso, pero él descargó en Dios. Pero seguía anhelando que ese hijo regresara. A los tiempos, a lo que sufrió mucho, estaba el papá mirando por la ventana cuando venía ese hijo descarriado, me imagino que hilachudo, demacrado, flaco, desgarbado. Y el papá se alegró y brincó de gozo y salió y se fue al camino y lo encontró y lo abrazó, lo besó y lloró con él. A mí que me digan que aborrezca a un hijo que cayó, que cometió errores, o una hija, hijo o hija, lo mismo. No lo haría jamás. No lo haría jamás. Porque eso queda metido en el alma. Aún uno que me maldijo en el Parque Bolívar hace como 2 o 3 años, que pasó insultándome, que fue uno de los líderes, pasó insultándome. Y si algún día llegara arrepentido, yo inmediatamente lo perdonaría. Claro que sí, porque es que el amor de Dios nos une, nos constriñe. Cuando Dios le ha dado a uno un hijo o hija, para que la mujer no van a pensar que estoy haciendo distinción de sexo, es maravilloso, hermano. Es algo que está metido en el corazón. Cuando algunos se reporta como este de San Andrés, ¿cómo es que se llama? Eh,
El, el hermano, ¿cómo? Faritor. No, el de San Andrés. Bueno, sí, que desde allá se conecta a veces, yo no sé si hoy lo estará haciendo, pero da alegría cuando me llama, cuando se comunica conmigo y veo que es un fruto tremendo. Hay uno que me coloca mensajes todos los días de Bogotá, el hermano Diego Mauricio Salazar. Predica excelente. Después de que llegó drogadicto, con una pierna toda llagosa, toda podrida prácticamente, de llaga varicosa. Y aquí se sanó, aquí se rehabilitó y ahora es un fuerte en la iglesia en su presencia en Bogotá. Le tienen oficina a él y a la esposa. Y ese hombre, yo me gozo cuando lo veo. Me gozo cuando me escribe. Claro que no puedo escucharle todos los mensajes porque van como 40 mensajes de media hora. Entonces es imposible, uno que otro lo miro. Y, y es una alegría muy grande saber que hay gente agradecida, que reconoce que Dios pone gente a alegrarlo a uno. Cuando algunos lo afligen, otros lo alegran y otros lo llevan a una bendición muy grande, muy maravillosa. Eh, eh, yo tenía muchas dudas en predicar este mensaje, porque no lo discernía bien, pero me pongo a descifrarlo y es maravilloso acordarme de Pablo, la alegría que sentía. Y mire que a Pablo lo afligieron gente cercanas a él. La- no recuerdo los nombres de esos ingratos. que, que, El ¿cuál? candelero, este. Eh, Carlos Candelero, ese Felipe el puede Candelero. ser, pero otro Alejandro. Alejandro el Candelero. Alejandro el Cardelero, él dice que Dios tenga piedad de él, que le causó mucho dolor, y menciona a otros. Bueno, yo espero no tener que mm, decir lo mismo, sino aprender a través de Pablo a, a que eso nos va a pasar a todos. Que, bueno, perdóneme que me afine con un grandote como Pablo, pero, pero lo que él decía y lo que el Espíritu Santo hablaba a través de él es lo que nos va a pasar a todos los que predicamos el Evangelio, pero que hay otros que es al contrario. Miremos el versículo 8 del capítulo 13 de Segunda de Corintios. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Ya ves que, aunque estoy viendo bien, gracias a Dios, pero se le pierden a uno algunas letricas. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Porque hay hijos espirituales que están muy bien, están muy bien. Y aún oramos por vuestra perfección. Qué maravilloso es el Señor, cómo nos habla, nos enseña. Yo no quiero ir a buscar por ahí mensajes rebuscados, sino que Dios me dé palabra nueva, palabra que anhela el corazón, que anhela el alma.
Y yo no anhelo predicar. En un principio, cuando yo estaba empezando, oía mucho a Gigi Ávila y aprendí mucho de él. Y salí a predicar yo, quería hacerlo con la fuerza de Gigi Ávila, pero luego me di cuenta que un gigante de esos, pues solamente por los borditos aprende uno que la verdad se dice, la verdad se habla y que la verdad no le va a gustar a mucha gente, como pasaba con él. Y es maravilloso, pero yo no quiero imitar a otro y no decir lo que sale de mi alma, lo que el Espíritu Santo me da para la iglesia, para, para mis hijos espirituales, para los que Dios me ha permitido pastorear. Es algo glorioso, es algo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. De manera que es un privilegio que Dios me ponga a acordarme lo que era, de dónde me sacó el Señor. Esta semana, parece que fue ayer o antier, venía de allí de la sede que subí un ratico y me encontré con los muchachos con caras de guayabas. Y entonces uno de ellos contó que había pagado 4 años en Bellavista. Y yo veía en ese hombre alguien como un retrato de lo que yo fui, que, que sufrí en mi ignorancia, en el desconocimiento de la palabra de Dios. Y hasta le di un poquito del testimonio y les animé. Iban tres o cuatro Sí. muchachos ahí. ¿Cuántos? A los muchachos A que los, eran sí, muchachas eran los 6. de la carreta. Y les animé, les dije, no se preocupen. El historial mío es así o más feo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Tuvo piedad de mí, que no me dejó morir en esas condiciones, en esas circunstancias. Yo no me lo explico. Cómo el Señor hizo cosas tan lindas con mi vida. Cómo el Señor me perdonó, me libertó y no me dejó morir. Y eso le ha de pensar a uno todas las veces en que me vi a punto de morir, en situaciones peligrosísimas. Y que Dios me perdonó, me sacó de allá, me hizo nueva criatura, me hizo libre y ahora me gozo en rescatar a otros. Yo les hablaba a los muchachos que iban con esas carretas llenas de alimento y les decía, Jesús los puede transformar, Él los puede cambiar. Y bueno, cuando alguien todavía no es llamado, se endurece, tiene el corazón afirmado en el maligno, porque las cosas de Dios son siniestras para ellos. Que poco a poco va llegando la palabra, porque la palabra de Dios no retorna vacía, va llegando. Pero eso me puso a pensar, a reflexionar. Y esa noche, en la oración, yo pensaba, dije, Dios fue tan maravilloso conmigo, que me sacó de esa vida horrorosa,
esa vida de terror me conservó la vida. Cuando he visto morir gente con lesioncitas pequeñas y se han muerto, pero Dios me conservó la vida para honra y gloria de su nombre, Aleluya. para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y qué bueno que Dios nos ha dado un mensaje fuerte, un mensaje y fuerte, y la iglesia lo entiende. Ellos saben que cuando hablamos de la palabra de Dios es para cambio de vida, no es para alegrar los corazones, no es para alegrar. Hay gente que a través de danzas y de música van llevando a la gente o la atraen al Evangelio. Yo no sirvo para eso. No sirvo para eso, sino la palabra como es. Y los que hay en la iglesia van a escuchar mensajes de la palabra tal como están en la Biblia. Amén. Y ampliarlos a un mejoramiento, a una gran verdad, que es el Evangelio de poder, que transforma, que regenera, que hace maravillas. Qué lindo es nuestro Dios, que nos ha dado este privilegio de escuchar la palabra, de vivirla. Y cuando yo me pongo a pensar lo que yo era, me trato de perturbar, pero a la vez alabo al Señor. Alabo al Señor. Levanto la voz y alabo a mi Dios. Y me pongo a notar la diferencia entre lo que era uno antes, no contando solamente lo malo que había en el corazón, sino el corazón malo, del cual estaba apoderado el maligno. Y me pongo a pensar lo que Dios hizo no solamente en mi vida, sino en muchos. Digo, el Señor lo hizo en mí, que yo no soy el mismo. No, cuando doy el testimonio, lo doy con temor y con temblor. De pronto algunos, al dar el testimonio, se sienten como fuertes. No, con temor y temblor, lo que éramos. Lo que sí valoramos y lo que yo valoro es por qué Dios lo hizo en mí. Entonces tengo que adorarlo con el alma, con el corazón, con todas las fuerzas, gimiendo en su presencia, que lo hizo en mí. Por eso el mundo no es mi hogar, como dice la canción. El mundo no es mi hogar. Mi hogar está preparado. Mi Señor lo dijo. Me pongo a ver en los últimos versículos de los evangelios. El Señor le dijo a los apóstoles, yo me voy, pero volveré. Y yo voy a preparar morada para vosotros. Amén. Qué lindo, hermano. Si aquí, en esto que llaman pandemia, que tiene asustados a los tonticos,
a los mediocres. Si esto, pero el Señor nos libró de todo y nos da la alegría de vivir, de tener a Jesús en el corazón. Lo tenemos en la Biblia. Por eso yo no, créanme, yo no le invierto tiempo a cosas seculares. No. Lo único secular que hago es montarme en la elíptica todos los días. 1 hora hago de gimnasia para que el cuerpo se desestrese. Claro que yo no me estreso, pero para que no se vaya a estresar. Que yo le echo oxígeno a mis pulmones y ejercicio en mi cuerpo, las vías respiratorias mejoran, el corazón se afina, el estrés no tiene cabida, el miedo. ¿Cómo tener miedo con un Dios tan hermoso que fue capaz de venir a la tierra, humillarse hasta lo sumo, hacerse pecado en la cruz del Calvario? Él se hizo pecado para poder llevar los pecados de toda la humanidad. Ese amor es infinito. Esa verdad es extraordinaria. Y que hayan dudas o temores. Dudas. Todas las sanidades. Las cosas lindas que ha hecho cuando hemos orado por los enfermos. Cuando me mostró el cielo. Yo sé que voy para allá. Aleluya. Vamos para allá. Vamos para caminar por calle de oro, mar de cristal. Con ese pueblo, por eso es tan importante no olvidarnos de las gentes a las que les hemos hablado, sino que les insistamos, que le luchemos mientras no nos rechacen total. Ya cuando dicen, yo no quiero y listo, entonces yo le digo, bueno, listo. No quiere, ahí no hay nada que hacer. No hay por quién llorar ahí. Pero hay muchos que sí quieren, que son llamados. ¿Cómo Dios me llamó a mí? Que era lo peor. En mi familia fuimos 18, 19 hermanos. Ellos eran honorables en mi pueblo. Honorables. Pero me veían a mí, como yo, mantenía peleando. Mantenía muy mal, una vida muy mala. Entonces, mis hermanos eran honorables en Sonsón. Y aquí en Medellín, la misma idea, la misma cosa. Y Dios me levantó de tal manera que me ha usado para llevar varios de ellos a los pies de Cristo. Amén. ¡Qué bendición! Tocarme despedir a mi hermano Gabriel el mayor, que el mayor, él se convirtió conmigo y estuvo asistiendo a la iglesia cerca de 4 a 5 años, hasta que se agravó y murió en el Señor. Y así, varios de ellos. ¡Qué bendición! Después de haber sido lo peor, como dice la Biblia, lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen buenos, que dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito leer la Biblia, yo soy buena gente. Cuando alguien dice así, horrible, espantoso, porque ahí no hay nada que hacer. Cuando alguien le dice a uno, no, yo tengo mi religión y yo soy fiel a mi religión, pero yo no tengo que leer la Biblia.
Entonces ahí no hay más que decir. Dice, léala para que escuche la voz de Dios a través de ella y hágalo diario porque es el pan de vida. Pero cuando alguien dice, no, yo no. Como esta semana algunas personas, es muy doloroso, pero ahí no hay nada que hacer. Lo perdido, perdido sigue si no se acerca a nuestro Señor y Salvador. Qué alegría los hijos espirituales que hemos tenido. Qué bendición. Yo a pesar de haber vivido una vida tan mal en el hogar, los primeros 18 o 20 años, fue una vida de mucho dolor en el hogar y un mal testimonio para todos. Pero recibí al Señor y me los gané a todos los de la casa. Ahora mi hijo César es un buen predicador, que era el que más perjudicado estaba, que estaba viendo mi testimonio y bueno, estaba en problemas. Pero ahí mismo que yo acepté al Señor, le dije, nos vamos para la iglesia. Marisol, que era la mayor, Fabiola se me demoró 18, 19 años después de que yo me convertí para convertirse. Pero arrancó con pie derecho, porque la palabra estaba siendo sembrada en su corazón, en su vida. Y fue un ejemplo, un testimonio en la iglesia, aún en el colegio donde ella trabajó. Fue testimonio. Y luego en la iglesia le enseñó música a varias personas allá. Ella empezó lento en la música y enseñó doctrina y murió ahí a mi lado con una sonrisa maravillosa. Se fue con mi Señor. ¡Qué bendición! Después de tanto sufrimiento, después de una vida tan trágica, de tantas maldades, de manera que no perdamos la fe en ir a ganar los que están perdidos. Y si alguno de los que me está oyendo está con alguna dificultad en alguna área, póngala en las manos de Dios. Afírmese a comer pan de vida, a buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Si usted está fiel al Señor, agárrese más, préndase y gócese en la presencia de nuestro bendito y amado Señor. Yo vuelvo y hago énfasis. No entiendo hasta dónde esa misericordia tan grande de Dios, que después de haber sido yo lo peor de la familia, lo peor en el pueblo donde yo vivía era de lo peorcito. Y Dios me sacó a ser diferente, a llevar almas al reino de los cielos, a ganar personas para mostrarles el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Este pasaje que hemos estudiado hoy es el amor que Dios te va a dar, que te está dando, que te ha dado a tus hijos espirituales, aunque sean en la misma casa. Porque muchos se han ganado la mamá, han ganado hermanos, han ganado cónyuges y nos vamos a ganar los que faltan. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es una bendición. No solamente estar en paz, estar gozosos. Aunque digan que hay pandemia, yo no la veo por ningún lado. Una gripa fuerte que se agrava tanto por el sistema nervioso, que el sistema nervioso dice se va a morir. Se han muerto tantos por allá en aquel país. Entonces le coge el miedo con una gripa
y se le agrava y se muere. Pero nosotros estamos en victoria con el Señor Jesucristo. Aleluya. Él guardará de nosotros. Él guardará nuestras vidas y guardará nuestras almas en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea su nombre, Padre. Muchas gracias por darnos aliento, fortaleza, porque no nos hemos convertido a una religión, Señor, sino a ti que estás aquí, que estás a nuestro lado. Nos convertimos a esa salvación que tú viniste a traer. Predicaste tantos años y luego subiste al Calvario llevando mis pecados y los pecados de todo el que quiera. Ayúdanos a llevar a muchos a tu presencia, Señor. Bendice a los hermanos que son fieles, los que nos aman. Bendice los benefactores. Bendice la Iglesia Centro Alabanzas, la Corporación El Hermano, los centros de rehabilitación. Ensánchalos, Señor. Danos el local para mejorar el servicio a los indigentes y a los adictos y para ayudar también a los enfermos mentales. Muchas gracias, Padre. En ti todo lo podemos. Que sea lo que tú quieras. Pero muchas gracias por lo que has hecho, lo que sigues haciendo y bendice a los que están sintonizándonos, Señor. Concédeles las peticiones del corazón. Quita toda duda de sus vidas, todo temor y abre las ventanas de los cielos y provéeles abundancia de alimento y en gran manera la paz y la tranquilidad en sus vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno.